Porque aunque el terremoto marcó esta primera semana, hay varias decisiones. En lo que va de este mandato, se han ejecutado al menos 15 operaciones contra disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN, con capturas en Meta, en Valle, en Amazonas, pero también algunas contra el ELN, que sufrió un bombardeo en Tibú, en norte de Santander, pero que también secuestró a 3 policías y lanzó 43 explosivos contra una base militar en Convención. Del Clan del Golfo, el gobierno confirmó la muerte de uno de los cabecillas, de alias Momo. Y ante el recrudecimiento del conflicto, de la Espriella ha estrechado lazos con Estados Unidos e Israel. El secretario de Guerra norteamericano, Peter Hansen, afirmó que Colombia solicitó operaciones conjuntas contra el terrorismo, aunque no es claro si se trata de cooperación en inteligencia o de presencia de tropas, lo cual requeriría, entiendo, el permiso del Congreso. Con Israel, el gobierno se convirtió en el segundo estado tras Estados Unidos en reconocer su soberanía sobre los altos del Golán, y se abrió el riesgo de que Colombia abandone la Corte Penal Internacional. En lo interno ha ocurrido mucho. RTBC anunció una transformación profunda que incluye el fin de la franja de noticias y de opinión y la revisión de más de 1.000 contratos. En lo económico se diseña un nuevo presupuesto general y se anuncia la eliminación del impuesto al patrimonio. También se debate la caída de varios nombramientos, sobre todo el de director del DNP. En lugar del economista Carlos Sepúlveda fue designado Julián Buitrago, exsecretario de Planeación de Pereira. Así que empiezo por Jorge Mantilla, y a cada uno según su especialidad. ¿Cómo leer los primeros operativos contra los grupos armados ilegales? ¿Está listo el Estado para esa confrontación? Diana, pues es esperable que en digamos, reformulación de la estrategia de seguridad, que además era el centro de gravedad de la propuesta de gobierno de Abelardo de la Espriella, pues empiecen a aumentar las confrontaciones en todo el país, incluyendo también, por supuesto, la de militares y soldados heridos. Sin embargo, yo creo que ese cambio de rumbo no puede medirse exclusivamente como un aumento de bajas o capturas, sino hace parte, digamos, de una concepción más amplia que va a tener que ver con el aumento de capacidades, con una transformación de la doctrina, digamos, de seguridad, con unas herramientas de política pública e incluso legales, como por ejemplo la nueva ley de orden público, si es que así deciden expedirla, y con un cambio de estrategia. Obviamente eso se da en el marco de lo que se revelaba hoy en este libro de la verdad, como lo tituló el gobierno, y es el déficit de las fuerzas militares en estos momentos de 14 billones de pesos. Si usted le suma a eso el costo de la reconstrucción, estamos hablando casi de 3 reformas tributarias. Ya iríamos en 44 billones. Para un gobierno que está planteando que no va a subir impuestos. Ahí hay un reto enorme que es muy importante, y que además creo que hay un planteamiento muy importante también sobre el tema de drones, ¿no? Es decir, esta escalada que estamos viendo es una escalada que por parte de los grupos armados y el crimen organizado se ha manifestado sobre todo en un aumento de los ataques con drones, ataques enjambre, y ahí hay una brecha enorme de capacidades que no se puede sustituir o a la que no se puede responder exclusivamente a través de comprar drones. Eso es una discusión técnica y profunda, pero yo creo que este gobierno tiene, a partir de justamente lo que estábamos hablando, y es el hecho constitutivo político que es el terremoto, desarrollar 2 formatos de esa seguridad. Una seguridad entendida como aumento de la coerción, la militarización de los territorios, o una seguridad mucho más relacionada con construcción de legitimidad, con la reconstrucción de esas capacidades del Estado a nivel local. Ahora, frente al tema del anuncio de operaciones conjuntas con los Estados Unidos en territorio colombiano, digamos, cuando esto se anuncia, usted y yo incluso tuvimos una conversación, ¿esto a qué se aproxima? ¿A unas operaciones conjuntas en inteligencia? ¿A unas operaciones de qué tipo? Porque supondría uno que operaciones en territorio colombiano con tropas norteamericanas no es posible. Ahí, como yo lo comentaba en otros escenarios, creo que el gran debate es qué significa conjunto, ¿no? Y si eso está relacionado con el tránsito de tropas en territorio nacional. Yo creo que no, porque justamente lo que estamos viendo es una aproximación a la seguridad hemisférica por parte de Estados Unidos, que ha desarrollado ataques cinéticos, es decir, destrucción de objetivos en Ecuador, en Venezuela, en el Caribe de manera unilateral,
Entonces, creo que... Claro, dentro de la concepción de la política norteamericana, ¿eso qué significa para nosotros? Pues ahí de facto, digamos, creo que sí hay una internacionalización muy clara del escenario de violencia y de conflicto colombiano, ¿cierto? Es decir, si bien por supuesto Colombia aumenta su capacidad de fuego tecnológica, de inteligencia, hoy se decía que se van a prestar 3 drones Reaper de Estados Unidos, pues que es una tecnología que no tenemos. Significa más inteligencia, más tecnología. Pero también abrir el escenario a actores, digamos, competidores, enemigos de los Estados Unidos que muy seguramente querrán afectar intereses norteamericanos en Colombia. Es decir, si Colombia plantea o sea, esto abre la puerta a que esos enemigos de los Estados Unidos, explíqueme un poco esa parte. Sí, puedan desarrollar ataques en territorio colombiano contra objetivos norteamericanos, contra ciudadanos norteamericanos, contra empresas norteamericanas, porque al final, digamos, ellos lo que están planteando, los enemigos de Colombia y de Estados Unidos, digamos, hay declaraciones de Pablo Beltrán, vocero del ELN, hablando de proxy war, utilizando el término, ¿cierto? Y aquí, digamos que también para estos grupos, por ejemplo, en el caso del ELN, se cumple ese sueño identitario que ellos tenían como ser una guerrilla continental, ¿no? Y de alguna manera resucitar todo ese discurso del antiimperialismo. Creo que hay un debate que es el de la soberanía y hay otro que yo creo que no es menor y que también tiene que ver con el debate de los derechos humanos. Hasta el momento los más de 200 personas que han muerto por cuenta de los ataques contra embarcaciones en el Caribe, pues han sido muy cuestionados incluso por parte del propio Congreso de los Estados Unidos. Muy bien. Para hacer operaciones conjuntas, y esto me refiero en términos de tropas en territorio colombiano, ¿qué se requiere? ¿Para mí? Sí. Entiendo y ofrezco públicas disculpas porque debería casi que saberme de memoria como profesor de Derecho Constitucional el artículo y casi que el numeral, pero entiendo que es el Senado el que después de una deliberación autoriza el tránsito de tropas. Ahí hay un primer debate, es el alcance temporal sobre el tránsito, porque evidentemente la decisión del constituyente fue que no se permitieran ejércitos extranjeros en territorio nacional. Uh-huh. Por eso se utilizó la palabra tránsito. Es punto de uno, pero tránsito de 4 años, periodo presidencial, de 6 meses con un propósito único, un propósito variable. Ese es el primer debate. Pero parte del supuesto de que es el Senado el que en una deliberación compromete parcialmente la soberanía territorial para otros fines posteriores, como por ejemplo alcanzar la paz, lograr una eficiencia frente al narcoterrorismo, etcétera, etcétera. El segundo gran debate que se desprende de la, digamos, derecho constitucional es la diferenciación entre internacionalización del conflicto y cooperación internacional contra el crimen transnacional no está claro. Constitucionalmente las altas cortes no han definido eso. Creo que quizás de pronto no sean ellas las que lo deben definir, sino darle mucho más juego al legislativo cuando tomen decisiones muy políticas. Dejo entrar o no, por cuánto tiempo y para qué propósitos. Y me parece a mí que evidentemente ahí la rama judicial ha sido cauta. Y enhorabuena porque hay mucho margen de maniobra para el legislativo cuando dice autorizo o no autorizo, en qué condiciones, repito, en qué términos es eso. Y por último yo diría que desde el punto de vista del derecho constitucional, no del derecho internacional y de seguridad, en donde ustedes son los expertos, hombre, el debate no es menor, no solo de cara a los derechos fundamentales, el derecho internacional humanitario, sino un debate ya, por cierto, muy anacrónico frente a quienes defendían, como hacen los helenos y otros grupos armados organizados, ese tema de la autodeterminación de los pueblos. Eso en la época westfaliana, 1648, ya para ubicar a los oyentes, pues bueno, se hablaba, pero hoy en día no. Entonces me parece que esas 4 aproximaciones desde el derecho constitucional lo ayudan.